Hola, soy Benjamín y me da mucho gusto acompañarte en este momento de tu día. Sé que has decidido dedicar este tiempo para hacer una pausa, para respirar, para conectarte con algo más profundo que el ruido constante del mundo. Y quiero que sepas que esa decisión ya es valiosa en sí misma. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre uno de los salmos más conmovedores y honestos de toda la Escritura, el Salmo 102. Este es un salmo que nos habla desde el dolor más profundo, desde la angustia más cruda, y sin embargo nos conduce hacia la esperanza más firme. Es un salmo para los días difíciles, para esos momentos en los que sientes que tu vida se desmorona, cuando las fuerzas te fallan y el futuro parece incierto. Pero también es un salmo sobre la eternidad de Dios, sobre su fidelidad que atraviesa generaciones, sobre cómo en medio de nuestra fragilidad temporal existe una presencia eterna que nos sostiene. El Salmo 102 comienza con un grito desesperado. Escucha estas palabras iniciales: Señor, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. No me escondas tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. El día que te invoco, respóndeme pronto. Son palabras de alguien que está al límite, de alguien que necesita ser escuchado con urgencia. No hay aquí un lenguaje elaborado ni teológicamente pulido. Es simplemente un corazón que grita, y eso es precisamente lo que hace tan poderoso este salmo. Nos recuerda que Dios no necesita que lleguemos a Él con palabras perfectas o con una fe inquebrantable. Él recibe nuestros gritos, nuestras súplicas desesperadas, nuestras lágrimas. El salmista continúa describiendo su situación. Porque mis días se desvanecen como el humo, mis huesos arden como un brasero, mi corazón está herido y seco como la hierba, hasta me olvido de comer mi pan. Por el sonido de mis gemidos se me pegan los huesos a la piel. Son imágenes de deterioro, de desgaste físico y emocional. Es la descripción de alguien que está atravesando una crisis profunda, quizás una enfermedad, quizás un exilio, quizás la pérdida de todo lo que conocía. Las metáforas que usa son poderosas. Días que se desvanecen como humo, huesos que arden, corazón seco como hierba. Es la experiencia de la fragilidad humana en su expresión más intensa. Pero lo interesante es que este salmo no se queda atrapado en el lamento. A mitad del camino, algo cambia. El salmista levanta la mirada más allá de su sufrimiento inmediato y declara: Pero tú, Señor, permaneces para siempre, tu memoria de generación en generación. Tú te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener piedad de ella. El tiempo señalado ha llegado. Aquí sucede algo crucial. El salmista no niega su dolor, no pretende que todo está bien, pero coloca su sufrimiento temporal en el contexto de la eternidad de Dios. Reconoce que mientras él se marchita como la hierba, Dios permanece para siempre. Y esa permanencia divina no es una eternidad fría e indiferente, sino una eternidad llena de misericordia, de compasión, de acción redentora en la historia. El Salmo continúa afirmando que Dios escucha el gemido de los cautivos, que libera a los condenados a muerte, que su nombre será proclamado en generaciones futuras. Y finalmente cierra con una de las declaraciones más hermosas sobre la naturaleza de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como ropa los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti, para tu vida en este momento preciso? Vivimos en una época marcada por la transitoriedad. Todo cambia constantemente, todo es líquido, todo es inestable. Las relaciones se vuelven fugaces,
Los trabajos son temporales. Las certezas que teníamos se disuelven. Y en medio de todo eso, tú intentas encontrar un suelo firme donde pararte. Intentas construir algo duradero en un mundo que parece diseñado para la obsolescencia planificada. No solo de los objetos, sino también de las convicciones, de los valores, de los compromisos. Y cuando llegas a casa al final del día, muchas veces sientes exactamente lo que describe el salmista. Tus días se desvanecen como el humo, tu energía se consume, tu corazón se siente seco. Quizás es la presión del trabajo que nunca disminuye, o las responsabilidades familiares que te agotan, o las preocupaciones financieras que te quitan el sueño. Quizás es una enfermedad que has estado enfrentando, o una pérdida reciente que todavía te duele. Quizás simplemente es el peso acumulado de vivir en un mundo que exige tanto y ofrece tan poco descanso verdadero. Y en medio de todo eso, tal vez te has preguntado ¿dónde está Dios? ¿Por qué no escucha tus oraciones con la rapidez que necesitas? ¿Por qué las cosas no cambian a pesar de que has estado pidiendo, esperando, confiando? El Salmo 102 te da permiso para hacer esas preguntas, para expresar esa angustia. No te pide que finjas fortaleza cuando te sientes débil, ni que sonrías cuando lo que quieres es llorar. Te invita a traer tu fragilidad exactamente como es ante Dios. Porque el primer paso hacia la verdadera paz no es negar lo que sentimos, sino nombrarlo con honestidad. Cuando dices me siento agotado, me siento solo, me siento asustado, no estás mostrando falta de fe, estás siendo auténtico. Y Dios siempre ha preferido la autenticidad quebrantada sobre la piedad fingida. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has intentado mantener una imagen de que todo está bien cuando por dentro te estás desmoronando? ¿Cuántas veces has sonreído en público mientras en privado llorabas? ¿Cuántas veces has guardado silencio sobre tu dolor porque sentías que nadie realmente quería escucharlo? ¿O porque temías ser juzgado como alguien sin fe suficiente? El Salmo 102 te libera de esa prisión. Te dice que está bien no estar bien, que está bien gritar, que está bien decirle a Dios que necesitas que te responda pronto porque no puedes esperar más. Pero el Salmo no termina ahí, y es crucial que entendamos esto. Después del lamento viene la perspectiva, no como una negación del dolor, sino como un ensanchamiento de la visión. El salmista no dice mis problemas desaparecieron o resulta que no era para tanto. No, el dolor sigue siendo real, pero ahora ese dolor está enmarcado dentro de una verdad más grande, la permanencia y la fidelidad de Dios. Tú te marchitas, sí, tus fuerzas fallan, sí, tus días son como el humo, sí, pero Dios permanece. Sus años no tienen fin, su amor no caduca, su compromiso contigo no depende de tus circunstancias actuales. Esta es una verdad que necesitas dejar que penetre profundamente en tu ser, porque vivimos en una cultura que te ha enseñado a medir tu valor por tu productividad, tu éxito, tu apariencia, tu capacidad de mantenerte fuerte. Y cuando alguna de esas áreas falla, cuando te enfermas o pierdes tu trabajo, o envejeces o simplemente te cansas, sientes que tu valor como persona disminuye. Pero el Salmo 102 te recuerda algo radicalmente diferente. Tu valor no reside en tu fortaleza temporal, sino en el amor eterno de Dios hacia ti. Déjame contarte una historia que ilustra esta verdad de una manera profunda. Es la historia de un hombre que vivió hace muchos años en una pequeña aldea rodeada de montañas. Este hombre, a quien llamaremos David, aunque no es el rey bíblico, sino simplemente un carpintero común, había dedicado toda su vida a construir cosas hermosas con sus manos. Desde muy joven había aprendido el oficio de su padre,
y con el paso de los años se había convertido en el mejor carpintero de toda la región. Las personas venían desde aldeas lejanas para encargarle muebles, puertas, vigas para sus casas. Él encontraba su identidad, su propósito, su sentido de valía en el trabajo de sus manos. Cada pieza de madera que transformaba era como una declaración de su existencia. Estoy aquí, soy útil, tengo algo que ofrecer al mundo. Se casó joven con una mujer llamada Sara y juntos construyeron una vida sencilla pero satisfactoria. Tuvieron 3 hijos que crecieron viendo a su padre trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, siempre con las manos ocupadas, siempre creando algo nuevo. David les enseñó su oficio a sus hijos, especialmente al mayor, con la esperanza de que el taller continuara por generaciones. Pero un día, cuando David tenía apenas 45 años, comenzó a notar algo extraño. Sus manos, esas manos fuertes y hábiles que podían tallar los diseños más intrincados, empezaron a temblar ligeramente. Al principio lo ignoró, pensando que era simplemente fatiga por haber trabajado demasiado. Pero el temblor empeoró. Pronto no solo temblaban sus manos, sino que sentía rigidez en todo su cuerpo. Los movimientos que antes hacía con facilidad, ahora requerían un esfuerzo consciente. Visitar al médico de la aldea no ayudó mucho. En aquellos tiempos no había nombre para lo que le estaba pasando, pero nosotros hoy lo reconoceríamos como una enfermedad degenerativa, quizás algo similar al Parkinson. El diagnóstico fue devastador. La condición solo empeoraría con el tiempo. En cuestión de meses, David pasó de ser el carpintero más buscado de la región a ser alguien que apenas podía sostener un martillo sin que se le cayera de las manos. El taller que había sido el centro de su vida se convirtió en un recordatorio doloroso de todo lo que estaba perdiendo. Cada herramienta que colgaba de la pared era un testigo silencioso de su deterioro. La crisis de David no era solo física, sino profundamente existencial. Toda su vida había creído que su valor como persona estaba directamente ligado a su capacidad de trabajar, de producir, de ser útil. Y ahora eso le estaba siendo arrebatado. Se miraba las manos temblorosas y sentía que ya no era el mismo hombre. Si no puedo trabajar, se preguntaba a sí mismo en la oscuridad de la noche, ¿quién soy entonces? Su familia intentaba consolarlo, pero él se había retraído a un lugar oscuro dentro de sí mismo. Dejó de ir al taller, dejó de ver a sus amigos. Se sentaba en un rincón de la casa, mirando por la ventana cómo pasaban las horas, sintiéndose como un espectro de quien solía ser. Sara, su esposa, estaba profundamente preocupada. Veía cómo su esposo no solo perdía sus capacidades físicas, sino también su voluntad de vivir. Una noche, después de que los niños se habían ido a dormir, ella se sentó junto a él y le habló con una honestidad que solo viene del amor profundo. «David», le dijo, «te he visto construir cosas hermosas toda nuestra vida juntos. Pero las cosas más hermosas que has construido no están en el taller. Están sentadas en la mesa durante la cena. Están jugando afuera. Están aquí, en este hogar que hemos formado juntos. Tus manos podrán temblar, pero tu corazón sigue siendo el mismo. Y ese corazón es lo que siempre te ha hecho valioso, no tu habilidad con la madera. Pero las palabras de Sara, aunque dichas con amor, no pudieron penetrar inmediatamente la oscuridad en la que David se encontraba. Él seguía sintiéndose como alguien que se desvanecía como el humo, cuya vida útil había terminado. Pasaron meses difíciles, meses en los que David luchaba no solo con su enfermedad, sino con su propia mente, con los pensamientos de inutilidad que lo atormentaban. Fue durante este tiempo que algo inesperado sucedió. La aldea tenía un hombre mayor, un ermitaño sabio que vivía en las afueras, alguien a quien las personas visitaban cuando necesitaban consejo o perspectiva. Sara convenció a David de ir a verlo.
El ermitaño escuchó la historia de David en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando David terminó de hablar, de derramar todo su dolor y su sensación de pérdida, el anciano permaneció callado por un largo momento. Luego dijo algo que David jamás olvidaría. «Hijo mío», le dijo, «has confundido lo que haces con quien eres. Eres un carpintero, sí, pero antes de ser carpintero, eres un ser humano creado a imagen de Dios. Y esa imagen no reside en tus manos, sino en tu alma. El temblor de tus manos no puede tocar eso. La enfermedad de tu cuerpo no puede disminuir eso. Eres valioso no por lo que produces, sino por el simple hecho de que existes, de que respiras, de que eres amado por el Creador del universo». El anciano continuó. «Hay un salmo», dijo, «que habla de alguien que sentía exactamente lo que tú sientes ahora. Alguien cuyos días se desvanecían como humo, cuyo cuerpo se consumía, cuyo corazón estaba seco». Pero ese mismo salmo termina afirmando algo poderoso. Mientras nosotros nos marchitamos, Dios permanece. Mientras nuestras fuerzas fallan, su amor no falla. Tú has puesto tu identidad en algo temporal, en tus manos, en tu fuerza, en tu capacidad. Y ahora que eso se está yendo, sientes que te desmoronas. Pero, ¿qué pasaría si pusieras tu identidad en algo eterno? En el amor inquebrantable de Dios hacia ti, un amor que no depende de lo que puedas o no puedas hacer. David escuchó estas palabras y algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue un cambio instantáneo ni dramático, sino algo más sutil, más profundo. Comenzó a entender que había estado viviendo toda su vida con una ecuación equivocada, su valor igual a su productividad. Y esa ecuación lo había llevado inevitablemente a la desesperación cuando la productividad disminuyó. Pero ¿qué pasaría si la ecuación correcta fuera su valor igual al amor de Dios? Un valor que no fluctúa con las circunstancias, que no disminuye con la edad o la enfermedad, que permanece constante incluso cuando todo lo demás cambia. En los meses siguientes, David comenzó un proceso doloroso pero liberador de redefinir quién era. No fue fácil. Hubo días de retroceso, días en los que la vieja sensación de inutilidad regresaba con fuerza. Pero lentamente, con el apoyo de Sara y la guía espiritual del anciano ermitaño, comenzó a encontrar nuevas formas de aportar a su familia y a su comunidad. No podía trabajar la madera como antes, pero podía enseñar. Comenzó a sentarse con jóvenes aprendices y compartir su conocimiento, no con las manos, sino con las palabras. Descubrió que tenía un don para explicar, para transmitir no solo técnicas, sino la filosofía detrás del oficio, la paciencia, la atención al detalle, el respeto por los materiales. También comenzó a pasar más tiempo con sus hijos, no como el padre ocupado que siempre estaba en el taller, sino como una presencia constante y atenta. Escuchaba sus preocupaciones, sus sueños, sus miedos, y al hacerlo, se dio cuenta de que estaba construyendo algo mucho más duradero que cualquier mueble. Estaba construyendo relaciones, estaba construyendo legado, estaba construyendo amor. Sus hijos más tarde recordarían esos años no como los años en que papá se enfermó, sino como los años en que papá realmente estuvo presente con nosotros. David también desarrolló una vida de oración más profunda. Antes, sus oraciones habían sido apresuradas, funcionales, algo que hacía antes de comenzar el día de trabajo, pero ahora tenía tiempo. Y en ese tiempo descubrió el valor de la quietud, del silencio, de simplemente estar en la presencia de Dios sin agenda ni peticiones. Comenzó a orar el Salmo 102 regularmente, y cada vez que lo hacía encontraba nuevas capas de significado. Las palabras «mis días» se desvanecen como el humo ya no eran solo una descripción de sufrimiento, sino también una invitación a soltar, a aceptar la naturaleza temporal de todas las cosas excepto Dios. Las palabras «pero tú, Señor, permaneces para siempre» se convirtieron en su ancla.
en el recordatorio constante de que su vida tenía un fundamento eterno, incluso cuando todo lo demás se movía. Pasaron años. La enfermedad de David continuó su curso, como había predicho el médico. Su cuerpo se debilitó más. Hubo temporadas de dolor intenso, de frustración, de noches oscuras del alma. Pero algo fundamental había cambiado en él. Ya no medía su valor por lo que podía hacer, sino por lo que era. Un hijo amado de Dios, un esposo, un padre, un amigo, un maestro. Había aprendido a encontrar propósito no en la producción, sino en la presencia, no en la acción, sino en el ser. Cuando David finalmente murió, muchos años después, rodeado de su familia, sus últimas palabras fueron de gratitud. No gratitud por la enfermedad en sí, sino por lo que la enfermedad le había enseñado. Le había enseñado que él era más que sus manos, más que su trabajo, más que cualquier cosa temporal. Le había enseñado a descansar en la permanencia de Dios cuando todo lo demás era transitorio. Su hijo mayor, que había heredado el taller y continuado el oficio de carpintero, talló esas últimas palabras de su padre en una placa de madera. Mis días como humo, tu amor eterno. Y esa placa colgó en el taller por generaciones, recordando a cada nuevo carpintero que su valor no residía en lo que sus manos podían crear, sino en el amor del Creador que los había formado. Esta historia de David no es solo su historia, es tu historia también. Tal vez no estés lidiando con una enfermedad degenerativa, pero todos enfrentamos algo que nos recuerda nuestra fragilidad. Tal vez para ti es el envejecimiento, ver cómo tu cuerpo ya no responde como solía hacerlo. Tal vez es una pérdida de trabajo, de un rol que definía cómo te veías a ti mismo. Tal vez es una relación rota, una amistad que pensabas que duraría para siempre, pero que se disolvió. Tal vez es simplemente el paso del tiempo, la sensación de que tus mejores años han quedado atrás y ahora solo queda el declive. Pero el Salmo 102 y la historia de David nos enseñan algo crucial. Tu identidad no puede estar fundada en nada temporal, porque todo lo temporal eventualmente se desvanece. Tu belleza física se desvanece, tu fuerza se desvanece, tu estatus profesional se desvanece. Tus logros, por impresionantes que sean, eventualmente serán olvidados. Esto no es pesimismo, sino realismo. Y precisamente por eso necesitas anclar tu identidad en algo eterno, en la permanencia de Dios, en su amor que no cambia. Cuando haces eso, cuando realmente lo internalizas, algo poderoso sucede. Dejas de vivir con tanto miedo. El miedo a envejecer pierde su poder porque tu valor no depende de tu juventud. El miedo al fracaso pierde su aguijón porque tu dignidad no depende de tu éxito. El miedo al rechazo se vuelve menos abrumador porque tu identidad está segura en alguien que nunca te rechazará. Esto no significa que el dolor desaparece. David siguió experimentando dolor físico y emocional hasta el final. Pero el dolor ya no definía su existencia. Ya no era lo único que veía cuando se miraba a sí mismo. Podía sostener su sufrimiento en una mano y la fidelidad de Dios en la otra, y de alguna manera misteriosa, ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Quiero que pienses en tu propia vida en este momento. ¿Qué es lo que se está desvaneciendo como el humo? ¿Qué es lo que te hace sentir que te estás marchitando como la hierba? Tal vez es tu salud. Tal vez es una relación que se está desmoronando a pesar de tus esfuerzos por mantenerla. Tal vez es un sueño que has tenido que soltar. Tal vez es simplemente la energía que solías tener, la pasión que solías sentir por cosas que ahora te parecen agotadoras. Sea lo que sea, quiero que sepas que está bien nombrarlo. Está bien decir esto duele, esto es difícil, me siento débil. No tienes que pretender fortaleza. El salmista no lo hizo. David el carpintero no lo hizo. Ellos trajeron su quebranto honestamente ante Dios. Y en ese acto de honestidad radical encontraron algo que la negación nunca les habría dado. Encontraron consuelo real. Pero después de nombrar el dolor, necesitas hacer lo que el salmista hizo. Necesitas levantar la mirada.
Necesitas recordar la verdad más grande que enmarca tu sufrimiento temporal. Y esa verdad es esta: Dios permanece. No de una manera abstracta o filosófica, sino de una manera profundamente personal. Él permanece fiel a ti. Permanece comprometido contigo. Permanece presente contigo incluso cuando no puedes sentirlo. El Salmo 102 dice que Dios se inclina para escuchar el gemido de los cautivos, que tiene compasión de su pueblo en el tiempo señalado. Eso significa que tu dolor no pasa desapercibido. Tu lucha no es invisible. Dios no es un observador distante que mira tu sufrimiento con indiferencia. Él se inclina. Imagina eso por un momento. El creador del universo, aquel cuya permanencia trasciende el tiempo, se inclina para escuchar tu gemido. Hay una ternura increíble en esa imagen. Y no solo escucha, sino que actúa. No siempre de la manera que esperamos o en el tiempo que quisiéramos, pero actúa. La historia de David el carpintero es un testimonio de eso. Dios no sanó su cuerpo de la manera que él quería, pero transformó su corazón de una manera que nunca había imaginado. Le dio un tipo diferente de sanidad, una que era más profunda y más duradera. Le dio la sanidad de saber quién era realmente, más allá de sus circunstancias. Y esa es la sanidad que Dios quiere darte a ti también. No siempre la sanidad de las circunstancias, aunque a veces sí, sino siempre la sanidad de la identidad. La sanidad de saber que eres amado incondicionalmente, valorado eternamente, sostenido constantemente. Ahora quiero invitarte a un momento de oración profunda. No una oración de palabras apresuradas, sino un encuentro real con Dios. Encuentra una posición cómoda. Si puedes, cierra los ojos. Toma una respiración profunda y exhala lentamente. Vamos a hacer esto juntos varias veces. Inhala profundamente, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones, y exhala, soltando toda la tensión que has estado cargando. Otra vez. Inhala, y al hacerlo reconoce que cada aliento es un regalo, una señal de que sigues aquí, sigues vivo, sigues siendo sostenido. Exhala, y al hacerlo suelta todo lo que has estado intentando controlar. Vamos a orar ahora, pero esta oración va a ser diferente. Va a tener 4 movimientos, como una sinfonía espiritual. Vamos a movernos a través de la alabanza, el arrepentimiento, la petición y la gratitud. Tómate tu tiempo en cada sección. No hay prisa. Este es tu momento con Dios. Comencemos con la alabanza. En este momento, quiero que reconozcas quién es Dios, no por lo que ha hecho por ti, sino simplemente por quién es. Dios, tú eres eterno. Tus años no tienen fin. Mientras todo lo demás en mi vida cambia y se transforma, tú permaneces constante. Eres la roca sólida en medio del mar agitado. Eres la luz que no se apaga. Eres el amor que no falla. Tú fundaste la tierra y creaste los cielos. Todo lo que veo a mi alrededor es obra de tus manos. Desde la inmensidad del universo hasta el detalle más pequeño de una flor, todo habla de tu creatividad, tu poder, tu belleza. Y sin embargo, con todo ese poder, eliges inclinarte para escucharme. Con toda esa grandeza, eliges conocerme por nombre. Te alabo porque eres bueno. No porque mi vida sea fácil, sino porque tu bondad no depende de mis circunstancias. Te alabo porque eres fiel, porque has cumplido tus promesas a través de las generaciones. Te alabo porque eres compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Aunque yo cambie, aunque falle, aunque me tambalee, tú permaneces siendo quien has sido siempre, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de presencia constante. Ahora pasemos al arrepentimiento. Este no es un momento para flagelarte o para sentirte mal contigo mismo, sino para la honestidad curativa. Dios, confieso que muchas veces he construido mi identidad sobre cimientos equivocados. He buscado mi valor en cosas que se desvanecen como el humo. He medido mi dignidad por mis logros, por la aprobación de otros, por cosas externas y temporales. Y cuando esas cosas han fallado, me he sentido perdido. He olvidado que mi verdadero valor está en tu amor por mí, un amor que no tengo que ganar ni puedo perder. Confieso que he vivido con miedo,
con ansiedad, intentando controlar cosas que están fuera de mi control. He confiado en mi propia fuerza en lugar de descansar en la tuya. Y cuando mi fuerza ha fallado, he sentido pánico en lugar de paz. Perdóname por las veces que he dudado de tu presencia en los momentos oscuros. Por las veces que he sentido que me habías abandonado cuando en realidad tú estabas ahí, sosteniéndome incluso cuando no podía sentirlo. Perdóname por las veces que he sido duro conmigo mismo, juzgándome sin misericordia cuando tú me miras con ojos de compasión. Perdóname por las veces que he dañado a otros desde mi propio dolor, cuando he proyectado mi frustración en las personas que me aman. Y recibo ahora tu perdón, no porque lo merezca, sino porque tú eres misericordioso. No porque haya hecho suficiente para compensarlo, sino porque tu gracia es más grande que mis errores. Ahora, entremos en la petición. Aquí es donde traes ante Dios lo que pesa en tu corazón. Dios, tú conoces lo que se está desvaneciendo como el humo en mi vida en este momento. Tú sabes qué es lo que me hace sentir débil, asustado, perdido. No necesito explicártelo porque ya lo ves. Pero necesito decirlo en voz alta porque mi corazón necesita ser escuchado. Te pido que me sostengas en este tiempo difícil. Cuando siento que me estoy marchitando, recuérdame que tú permaneces. Cuando mi fuerza falla, sé tú mi fuerza. Cuando mi futuro parece incierto, ayúdame a confiar en que tú ya estás ahí, en el mañana que todavía no veo. Si hay sanidad física que necesito, te la pido. Si hay restauración en alguna relación quebrantada, te la pido. Si hay provisión material que requiero, te la pido. Pero más que cualquier cosa externa, te pido la sanidad interna. Sana mi manera de verme a mí mismo. Ayúdame a encontrar mi identidad en ti y no en las cosas temporales que inevitablemente cambiarán. Dame la gracia de David, el carpintero, que aprendió a ver su valor no en lo que sus manos podían hacer, sino en el amor que había recibido. Dame ojos para ver mi vida no solo desde la perspectiva de lo que he perdido, sino desde la perspectiva de lo que permanece, de lo que no puede ser tocado por las circunstancias. Te pido sabiduría para las decisiones que enfrento. Te pido claridad en medio de la confusión. Te pido paz en medio de la tormenta. Y te pido paciencia, porque sé que tu tiempo no siempre coincide con el mío. Ayúdame a esperar en ti sin perder la esperanza. Ayúdame a confiar cuando no entiendo. Ayúdame a descansar cuando todo en mí quiere luchar y controlar. También te pido por las personas que amo. Tú sabes quiénes están en mi corazón en este momento. Las personas que están sufriendo, que están luchando, que necesitan tu toque. Cúbrelas con tu presencia. Que sientan tu amor incluso si no lo entienden. Úsame como un instrumento de tu paz en sus vidas, si es que hay algo que pueda hacer o decir que les traiga consuelo. Y para aquellos que me han herido, te pido que me des un corazón que pueda perdonar. No porque el dolor no haya sido real, sino porque el perdón me libera. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque sé que tú nos has perdonado a todos y nos pides que hagamos lo mismo. Finalmente, lleguemos a la gratitud. Este es un momento para reconocer las bendiciones que existen incluso en medio de las dificultades. Dios te bendiga y nos vemos mañana para una próxima oración. Amén.